creyente tiene una nueva identidad. El creyente tiene una nueva identidad dada por Dios. Y se está dirigiendo a estas iglesias que están sufriendo, estas iglesias de Asia. Así que Pedro va a continuar y les va a seguir animándoles y de alguna manera los 2 primeros versículos vimos cuál es su nueva identidad y en la sección que vamos a ver hoy, que es del 3 al 12, vamos a ver cuáles son los privilegios que Dios da a los que tienen esta nueva identidad. Y luego, a partir del 13 al 21, veremos cuáles son los deberes. Pero en esta mañana nos vamos a centrar en los versículos del 3 al 12. Y lo he titulado Una herencia segura. Una herencia segura. Y pensando en este texto, varias semanas atrás, escuché en la furgoneta, viendo al trabajo, que se iba a comenzar una nueva serie de televisión en La Sexta. Y llamaron al presentador y estuvieron informándoles. Y ellos se llaman Los Cazaherederos. No sé si os suena o lo habéis escuchado. Bueno, nosotros como no vemos tampoco mucha televisión. El tema concreto es de que un bufete de abogados lo que ha hecho en pandemia, como no podían salir a trabajar, ha sido investigar las herencias para llevarlas a cabo. Es decir, buscar a herederos para que reciban su herencia. Y en esta mañana veremos cómo Pedro muestra a las iglesias que están sufriendo cuál es la herencia que le corresponde por la obra de Cristo. Y toda esta obra, toda esta herencia corresponde porque Cristo la ha ganado a favor nuestra. Pedro, vamos a ver en esta mañana cómo alienta a resistir con gozo por medio de la fe la situación que tienen de prueba. Y les va a hacer mirar a los privilegios que van unidos a esta nueva identidad. Así que vamos a hacer la lectura en Primera de Pedro y voy a hacerlo desde el versículo 1 hasta el 12. Y dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con la sangre de la gracia y la paz os sean multiplicados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuera, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de estas cosas, de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaban el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servirían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviados del cielo, cosas a las cuales los ángeles
anhelan mirar. Así que en esta mañana vamos a ver cuál es la herencia segura del creyente. Y en primer lugar, estos herederos lo son por la nueva identidad dada por Cristo. Y vamos a ver cuáles son los beneficios. Y es importante que observemos los beneficios, porque son muchos los beneficios que tiene el cristiano. Pedro comienza explicando a sus lectores que su nueva identidad se ha llevado y ha sido posible por la misericordia de Dios. Y entra en alabanza, Pedro, y le veis, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él planeó salvar al hombre de sus pecados, sacrificando a su Hijo, Jesús. Su Hijo en la cruz hasta la muerte y resucitarlo al tercer día, cumpliendo así, importante, el plan de salvación acordado por la Trinidad en el pasado tiempo. Y esto lo vimos en los 2 primeros versículos, cómo la Trinidad está involucrada en la salvación del hombre. La Trinidad está involucrada en la salvación del hombre. Y nos fijamos aquí, dice, la muerte y la resurrección de Cristo permiten el nuevo renacer de las personas. Por la obra del Espíritu Santo, al oír la palabra de Dios y el Evangelio, ¿verdad? Esto es la obra que lleva a cabo el Espíritu Santo. Dios ha permitido que escuchando la palabra, el mensaje de salvación, podamos renacer. Este plan de salvación del hombre pasa por el cambio de su vieja naturaleza a una nueva naturaleza. Y es Dios el que lleva a cabo esta transformación, dándole, como sabéis, un corazón nuevo al cristiano. Ese corazón de piedra es arrancado, como nos dice tanto Jeremías como Ezequiel, y Dios pone un corazón de carne. ¿Esto qué significa? Pues que cuando pecamos nos duele porque estamos ofendiendo a Dios. Hay veces que el cristiano peca y lo único que teme, ¿verdad? Perdón, el hombre que no tiene a Cristo peca, el único que tiene son las consecuencias. Pero ahora el cristiano tanto teme porque ha ofendido a Dios como también las consecuencias. Y esto es muy importante que lo veamos porque Pedro va a hacer hincapié en ello. Pedro les hace ver que ellos están viviendo lo que los profetas habían prometido en el Antiguo Testamento. Están viendo cómo Dios está obrando en los corazones. Todo esto que está viendo Pedro aquí es lo que los profetas habían anticipado que iba a ocurrir. Así que este nuevo nacimiento permite al cristiano visualizar la realidad de la vida eterna. El no creyente no cree en la vida eterna, pero ahora el cristiano sabe que hay una vida eterna. Y también, importante, una herencia, como nueva naturaleza, ¿verdad? Como renacidos tenemos una nueva herencia. Y además esta herencia es segura, se convierte en su esperanza, en su ancla, en su firme ancla. Versículo 4, vemos cómo Pedro continúa desarrollando los beneficios de la salvación y le faltan palabras, si nos damos cuenta, ¿verdad? Dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, inaccesible, le faltan palabras para decir lo que Dios ha conseguido para nuestro favor. Es una herencia incorruptible, vemos ahí la palabra. ¿Y esto qué significa? Pues es algo incorruptible, es que no se deteriora, que no se estropea. Y la verdad es que esto es algo sorprendente, cómo somos capaces de saber lo que significa esta palabra, ¿verdad? Pero que no exista ningún objeto o cosa que ilustre esta definición, ya que todo lo que conocemos, absolutamente todo, ¿verdad?, está sujeto al deterioro. Y esto es maravilloso. Pero no conforme con esto, ¿verdad?, continúa Pedro diciendo, expresando que su herencia es incontaminada. Esto significa que no es afectada
por el mal. Hablando de la seguridad, ¿verdad? La gente quiere seguridad, pues aquí tenemos una seguridad plena. Es incorruptible y es, como dice, incontaminada. Esto significa, como hemos dicho, que nada le puede afectar. Y son palabras que sabemos la definición, pero como tal no las podemos experimentar, en el sentido de que todo está contaminado. Todo está contaminado. A partir de Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan, a partir de ahí ya existe el pecado, existe el deterioro, existe que nos vayamos envejeciendo, que tengamos dolores, ¿verdad? Pues nuestra herencia ahí en el cielo es incontaminada. Absolutamente nada va a ser ni le va a afectar. Es puro, es inmaculado. Y la verdad es que con esto del COVID hemos visto que todo al final está contaminado. ¿Os acordáis al principio que teníamos que lavar todos los productos? No se sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Todo estaba contaminado, las barandillas, los pomos. Bueno, es un privilegio saber que cuando estemos allí no nos va a afectar la enfermedad, no nos va a afectar ningún virus. Y vivimos en un mundo afectado, como hemos dicho, por bacterias, por virus, gérmenes que contaminan todo. Pero nuestra herencia está protegida de cualquier fenómeno extraño que la pueda contaminar. Nuestra herencia está asegurada, asegurada. Y Pedro quiere que estas iglesias lo sepan. Van a venir sufrimientos, pero ellos tienen que poner su vista en su herencia, en lo que Dios ha conseguido a favor suyo. Y continúa diciendo que no se marchita, que no se envejece, no sufre ningún perjuicio del exterior. Y veníamos esta mañana en el coche con mi madre hablando de los dolores, de que me duele aquí, y hizo un comentario que me hizo gracia, ¿verdad? A partir de los 40 para arriba no te mojes la barriga. Es un dicho español, ¿verdad? Donde vemos el deterioro de la edad y los achaques. Y es importante que tengamos en cuenta y que sepamos llevarlos bien, ¿verdad? Por tanto, a la luz de esta realidad, ¿dónde prefieres acumular tu herencia? ¿Dónde prefieres acumular tu herencia? ¿En el mundo, donde la inseguridad es inevitable, o prefieres invertir en las cosas que tienen repercusión para la eternidad? Y esto es lo que quiere que se enfoque en estas iglesias que van a sufrir. Creo que es obvio que nadie que viva como extranjero en un país sabiendo que ese no es su hogar y pronto, es importante, marchará. Pronto marchará. Pues uno no va a invertir todos sus esfuerzos conociendo que ese no es su sitio y que su sitio está reservado con Cristo. Por tanto, el cristiano invierte en las cosas que tienen repercusión para la eternidad, no en las de este mundo. Y es algo que lo sabemos, pero ¿cuánto nos cuesta, verdad? ¿Cuánto nos cuesta? Pero tenemos que recapacitar y darnos cuenta de que nuestra herencia está allí en el cielo. Y tenemos que seguir acumulando a los pies de Cristo, de la cruz, obras. Y lo veremos en la siguiente sesión que me toque, una exhortación a la santidad. Y esto me hace pensar, imaginaros por un momento, porque sabemos que esto es pasajero y nuestra herencia está en el cielo. Imaginaros por un momento que alguien nos dijera que vuestros ahorros deberíamos de meterlo en una entidad llamada Fórum Filatélico. ¿A que no lo haríamos? ¿A que no lo haríamos? Muchos de los jóvenes a lo mejor no saben de lo que estoy hablando, pero Fórum Filatélico ocurrió que era la estafa piramidal más grande de España. Se formaba
os lo instalaron de manera que tú comprabas sellos y eso iba creciendo tu capital. Y eso fue una estafa. Y hay 270.000 personas, y además va a salir ahora, dentro de poco, lo veréis en la televisión, como cristianos o como personas normales y corrientes, nadie invertiría en algo que es una estafa. Eso es lo que está diciéndole, ¿verdad, Pedro? Pedro está diciendo que no inviertan aquí, que inviertan en las cosas de arriba. Y es importante, no tendría ningún sentido, sabiendo que esta entidad que ha llevado a la ruina, cogiéramos nosotros y metiéramos dinero. No tiene ningún sentido. Pedro está diciéndonos que no solo está reservada y protegida nuestra herencia en los cielos. Y es importante que veamos, nuestra herencia está segura, pero es que ahora les está haciendo ver que ellos también están protegidos para recibir esa herencia. El cristiano está protegido para que no pierda su herencia. La fe es la señal que Dios nos da para que podamos identificar que somos hijos suyos. Versículo 5. Y en la medida que vemos que nos guarda y nos protege, nuestra fe aumenta. Y fijaros lo que dice Pablo en Romanos 8, 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Esa fe es preservada hasta el final de nuestros días. Y llegará el momento donde nos presentaremos a Él, si Él, ¿verdad?, no viene antes. Podemos ir para identificar cuál es nuestra herencia, podemos acercarnos al libro de Apocalipsis 21 y ver qué es lo que nos espera allí. Es increíble, es increíble. Este propósito de Pedro, el propósito por el que está escribiendo estas palabras, es animar a los cristianos que están sufriendo persecución. Que miren con esperanza la recompensa que Dios ha provisto para ellos y también para nosotros, y no nos enredemos en cosas que aquí no van a tener un fruto existente. Sabemos que cualquier herencia de cualquier personaje acaba, ¿verdad? Sus nietos, sus bisnietos acaban con ello. Y Pedro lo que quiere es que vean que esta recompensa está protegida y Dios la ha provisto para ellos y Dios los protege y guarda hasta recibir esta herencia. Así que el segundo lugar vamos a ver en el versículo del 6 al 9 cómo y cuáles son los resultados de la misericordia de Dios tras su nuevo nacimiento. Hemos visto cuáles son los beneficios, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cuáles son los resultados de la misericordia de Dios. Dice el versículo 6 y 7, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Después de presentar estos versículos del 3 al 5, ahora les va a mostrar cuál es realmente el resultado que se va a producir. Sabe que la reacción común del cristiano cuando entiende estas verdades, cuando entiende que Dios tiene una herencia para él, pero una herencia totalmente segura, ahora vamos a ver lo normal es que ebullan en gozo, en alegría. Estos receptores están viendo lo que tienen y hay gozo en ellos, hay gran alegría. Y dice regocijarse en el versículo 6,
en lo cual os regocijáis grandemente. Y esto debe ser como cristiano. El cristiano, cuando ve su realidad, cuando ve lo que Dios ha conseguido por él, surge de él un regocijo, una alegría. No puede estar en pesimismo, ¿verdad? En el original, esta palabra regocijarse significa felicidad enorme o júbilo pleno. Esta felicidad no se refiere a una felicidad momentánea o pasajera, sino a un continuo gozo sin descanso. Y es lo que el Señor nos llama, a estar gozosos siempre. Cuando tengamos un problema, cuando tengamos, y lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Van a haber problemas, van a haber pruebas, van a haber circunstancias. Las afrontamos con gozo. Porque de alguna manera, como lo explica Pedro, las pruebas nos identifican y nos van a enseñar quiénes somos realmente. ¿Quiénes somos realmente? Es la misma palabra regocijarse que utiliza el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5:12, donde dice: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Y de alguna manera está en conexión total. La persecución del cristiano también nos identifica lo que somos. Lo vamos a ver, ¿verdad? Cómo el cristiano es excluido. Al principio podemos tener una buena relación, pero en cuanto ellos empiezan a notar que hay cosas que no nos gustan, ellos empiezan a tener rechazo hacia nosotros. Santurrones, lo habéis experimentado, ¿verdad? Cómo la gente se corta de hacer cosas y te evita y prefiere que tú no vayas con ellos para no tener que mostrar sus vergüenzas, para que no haya alguien que le pueda recriminar. La respuesta normal del mundo hacia los cristianos es el rechazo, ya que no corremos en su misma dirección. Entonces, al no correr en su misma dirección, este rechazo, en vez de apagarnos o sentir no me han llamado, no, lo que tiene que producir es gozo, porque nos está identificando con Cristo. Y es importante, es muy importante que eso lo veamos así. Nos está identificando con Cristo. Nos está identificando con Cristo. Y es un privilegio nuestra nueva situación delante de Dios por la obra de Cristo. Esta nueva posición en Cristo nos capacitará para enfrentar las situaciones de sufrimiento que en este caso estas iglesias enfrentando. El sufrimiento y las circunstancias difíciles no son ajenas al cristiano, sino que ahora las dificultades y el sufrimiento cobran sentido. ¿Por qué? Porque van a fortalecer el área espiritual. Y pensar por un momento en la situación en la que se encuentra una pequeña niña, que todos la conocéis, ¿verdad? Esta infanta Leonor. Todos sabemos su alta posición, porque en algún momento, ¿qué va a ocurrir? Si es la voluntad de Dios, será reina. Entonces, esta niña estará obligada día tras día a tener unos modales, un comportamiento. No va a poder correr y hacer lo que hacen todos los demás. ¿Por qué? Pues porque se está preparando para algún día, si Dios lo permite, ser reina. Esta niña joven no será de su agrado todo lo que le manden hacer. Pero todas estas situaciones difíciles la enseñarán, lo primero, quién es ella y lo que se espera de ella. Y esto es muy importante que como cristianos lo entendamos. Que sepamos quiénes somos y lo que se espera de nosotros. Y lo que se espera de nosotros. Porque es importante también que entendamos
que somos hijos del Rey. Somos hijos del Rey. De esa misma manera que le sucede a esta infanta, a Leonor, así nos va a pasar a nosotros. Dios nos está dirigiendo de diferentes maneras para que lleguemos un día donde Él quiere que estemos. Así que Pedro anuncia que el cristiano está siendo enseñado por medio de las pruebas. Versículo 6. Regocijaos grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos. Y quiero que nos fijemos en esta palabra, un poco de tiempo. Es importante, las pruebas tienen límite, tienen su inicio y tienen su final. Dios pone límite al sufrimiento, porque sabe, ¿verdad?, cómo somos. Y Pedro, ¿verdad?, lo sabe también y lo ha experimentado. Pedro sabe que las pruebas tienen un pequeño tiempo, o grande, lo que el Señor quiera en verdad, ¿verdad? Las dificultades lo han experimentado Pedro, ha experimentado tristeza, ha experimentado también la desilusión, ha experimentado el dolor físico y mental. Y sabe que todo esto tiene un propósito, y es pulir las asperezas, ¿verdad?, las asperezas espirituales del creyente. Por tanto, las pruebas tienen una doble intención: fortalecer nuestra fe y confirmarnos en la fe. Y si es necesario, todos sabemos que sí es necesario. Como padres, sabemos que es necesario que el niño sea enseñado, y hay veces de maneras que a ellos no les gusta. Eso es lo que ocurre también con el cristiano. Sí es necesario. Y he puesto un símil, porque también lo hace Pedro aquí, cómo es probado el fuego. Y es un símil que nos hace ver, ¿verdad?, que Dios utiliza temperatura. La temperatura de la prueba la pone Dios. Algunos necesitan un recalentamiento, ¿verdad?, al agua María, para que empiecen a desprendérsele esas asperezas, y hay otros que nos escalda, ¿verdad? Necesitamos que le meta presión al fogón para que salgan esas asperezas. Y esto es importante que lo entendamos. Por eso, predicar un evangelio donde no hay sufrimiento es el mayor engaño. Un evangelio sin sufrimiento es el mayor engaño. Cuando te dicen, todo va a ir bien, gloria a Dios, aleluya. Claro que gloria a Dios, aleluya, pero eso no es lo que dice Dios, no lo dice Jesús en su palabra. Eso es mentir. Y lo vemos. Y lo vemos. Porque si eso fuera así, una vez salvados, seríamos llevados con Él. Pero Jesús, en su oración en Juan 17, fijaros lo que dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. La fe tiene que ser probada, y no para que Dios sepa si tenemos o no tenemos fe, sino para que el cristiano obtenga el gozo de saber que tiene fe, el gozo de saber que tiene fe, y su confianza aumentará. Versículo 7, y no se queda ahí, ¿verdad? Eso, que la verdad es que ya es bastante el entender que Dios utiliza las pruebas y eso nos va a producir gozo, sino que además esa fe que Dios pone en nosotros es probada y además, fijaros, resulta en alabanza, gloria y honor de Dios cuando Cristo regrese. Para que la prueba de vuestra fe, versículo 7, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación
de Jesucristo. Hermanos, esto es increíble. O sea que recibimos la fe y además el reconocimiento de Dios por haberla recibido. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Y vamos a ver una cita de Spurgeon, porque sabemos que las pruebas tienen un sentido concreto, y es llevarnos al sitio donde tenemos que estar. A llevarnos al sitio donde tenemos que estar. Y cito de Spurgeon: la fe no probada puede ser genuina, pero es sin duda una fe débil y posiblemente mientras esté sin pruebas ha de ser enana. La fe nunca prosperará más que cuando todas las cosas le son contrarias. Las tormentas son su entrenador y los relámpagos sus iluminadores. Si en el mar reina la calma, extiende como quiera las velas, la nave no marcha hasta el puerto. Pues en un mar tranquilo, la quilla también duerme. Deja que los vientos soplen furiosamente y que las aguas se agiten, pues es así como el barco podrá llegar al puerto deseado. Aunque se balancee de lado al otro y aunque su cubierta se lave con olas y el mástil cruja la presión de las inflamadas velas, la fe, cuanto más se ejercita en la tribulación, más crece en firmeza y seguridad e intensidad. Las pruebas tienen un gran propósito. No desechemos las pruebas, sino que entendamos que cuando estoy pasando por una situación difícil, aferrémonos al Señor, confiemos en el Señor y miremos qué es lo que Él haría, cómo nos corresponde comportarnos en ese momento. Sí que es importante, Dios utiliza las pruebas con ese fin. Y en tercer y último lugar, Pedro les muestra algo importante, un misterio revelado de la misericordia de Dios. En los versículos a continuación, del versículo 10 al 12, vamos a ver cómo Pedro les muestra este misterio revelado de la misericordia de Dios. Pedro les va a enseñar que la salvación que han recibido estas iglesias a las que se dirige fue un tema de estudio por los profetas del Antiguo Testamento. Las Escrituras contienen el plan de salvación de Dios y el hombre es incapaz, por sus propias fuerzas o méritos, librarse de las consecuencias de su pecado. Pero Dios puede y quiere librar de la condenación a todos los que confían en Él y en su palabra. Dice, versículo 10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. La salvación por gracia es algo que ellos no llegaron a entender. ¿Cómo puede ser? Porque ellos estaban viviendo una gracia, pero la gracia que estaban escribiendo estos profetas no llegaban a entenderla. No llegaban a entenderla. Las Escrituras contienen, y lo sabemos, el plan de Dios, la salvación por gracia. Fue un tema de gran interés para todos ellos, para todos los profetas. Y eso no quiere decir que en el Antiguo Testamento no se salvaran por la gracia. De igual manera se salvaban por la gracia. Y nos acordamos en Jonás 4:2, ¿verdad? Cuando Jonás le tiene que decir, yo sabía que tú ibas a tener misericordia de Nínive. Así que en el Antiguo Testamento también se salvaban por gracia, confiando y creyendo en lo que los profetas decían. Pero aún así ellos no llegaban a entender, no llegaban a comprender. Querían saber qué es eso de la gracia a favor, ¿verdad? Y ellos entendían, la gracia es el favor o beneficio que uno recibe sin ningún mérito. Nosotros como cristianos tenemos todo el Antiguo y todo el Nuevo Testamento.
sabemos el significado completo y cómo es que la gracia se manifestó y qué o quién la originó. Los profetas escribían profecías sobre una gracia mayor a la que estaban ellos viviendo. Y es algo increíble, ¿verdad? Ellos no entendían cómo podían estar escribiendo de una gracia mayor y de un Mesías que traería esa gracia. Un Mesías que traería esa gracia. Y además, un Mesías sufriente. Ellos no podían entender. No podían entender. Este Mesías triunfaría y gobernaría y les traería la salvación. El término que dice aquí en la palabra, diligentemente indagaron, inquirieron e indagaron, significa profundizar tenazmente en el estudio para comprender sobre la gracia de la salvación. El Señor Jesús les dijo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y oír lo que vosotros oír y no lo oyeron, ¿verdad? Al final, en Mateo 13, 17, versículo 11, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Pedro enseña que no solo van estos profetas interesados en la salvación como tal, sino en el tiempo concreto de su llegada y en la persona. Y es algo que lo podemos observar incluso en la vida de Jesús, como Juan el Bautista, Juan el profeta, manda a sus discípulos a preguntarle si él era el Mesías, si él era el Mesías. En el texto leemos aquí el Espíritu de Cristo, quien se identifica, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, quien guió a los profetas, ¿verdad?, a escribir, y sabían que estos sufrimientos ocurrirían en la persona de Cristo. Pero también sabían que iba a resurgir en gloria, iba a haber una resurrección, iba a haber una ascensión. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Isaías, Salmos, Daniel, ¿verdad?, vemos sobre esta gracia y sobre esta salvación que iba a llegar a todos los pueblos. Al igual que nosotros ahora estamos viviendo después de la cruz, ¿verdad? Nosotros deseamos saber la segunda venida del Señor Jesucristo y pensamos en cómo serán los acontecimientos, qué es lo que ocurrirá. Se nos dan algunas muestras de qué es lo que viene antes de la segunda venida del Señor. Y ellos indagaron, y es algo sorprendente, porque ellos ya sabían de antemano que la salvación que estaban anunciando no era para ellos. Una salvación que no iban a vivirla. Moisés profetizó, ¿verdad?, en Deuteronomio 18:15, que llegaría en el futuro un profeta al que ellos debían oír. Y este sería el Mesías. El libro de Hebreos nos enseña que los profetas miraban al futuro sabiendo que el Mesías traería consigo algo importante, la obra de redención en quien ponían su fe para salvación. Como dice Hebreos 11:13, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. En el Antiguo Testamento, al igual que nosotros, ¿verdad?, se salvaban por fe. No penséis que se salvaban por sacrificios, no, se salvaban por fe. Se salvaban por fe. Bien, esto es importante que lo entendamos. Y dice, mandaría al Salvador que salvaría a los creyentes y a todas las naciones, como dice en el Salmo 22. Y en el Salmo 22 vemos que dice, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las
naciones. Pedro sabía, ¿verdad?, que la promesa del Evangelio estaba corriendo. Pedro había experimentado, lo vemos en Hechos 10, con Cornelio, cómo Dios quiere salvar a las personas. El primer sermón que aparece en Hechos 2, del 38 al 39, señala que la promesa de Dios de salvar por el Espíritu y por el Evangelio iba a alcanzar a sus hijos. Él sabía que el Espíritu Santo estaba llevando a cabo la obra de salvación. Y vamos a acercarnos un momento a Hechos 2. Hechos 2. Vamos a leer del 38 y 39. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro llame. Y esto es lo que está viendo Pedro. Pedro está observando cómo Dios está alcanzando a los gentiles, estas iglesias de Ponto, Capadocia, ¿verdad?, todo lo que es Asia. Esta obra de Dios sobre la salvación del hombre es tan sorprendente y maravillosa que hasta los ángeles están observando cómo es posible lo que está haciendo Dios por medio del Espíritu Santo. Están expectantes, viendo cómo Dios está moviéndose para salvar a las personas. Dios en su misericordia decidió salvar al hombre y no a los ángeles. Y es algo que ellos, por eso su asombro. ¿Por qué Dios quiso salvar a los hombres? Entonces, como oímos, creo que fue Eber el otro día, los ángeles caídos tienen una teología perfecta. Saben que no tienen salvación. La salvación solamente se ha procurado para el hombre. Por eso, una vez que se rebelan, saben que van a ir a la exterminación, al dolor, al sufrimiento. Por eso siempre están rebelándose. No tienen la posibilidad de arrepentirse como nosotros, de ser alcanzados por la gracia de Dios. No hay salvación para los ángeles y ellos están expectantes. Es algo que no consiguen entender. No consiguen entender. Y esto es posible, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto posible? Que Pedro esté viendo, ¿verdad?, esta salvación y que hay algunos que no la estén aprovechando. Hay algunos que no están mirando esta salvación tan grande. Se están dejando llevar por los problemas, sabiendo que tienen una herencia asegurada. El resultado final de la fe es la salvación y no hay duda de ello. La fe recibida en el nuevo nacimiento les aporta la confianza y la seguridad para perseverar hasta la revelación de Jesucristo. Y es sorprendente también ver cómo es Pedro el que está animando a sufrir. Y si nos damos cuenta, en los evangelios, Pedro, de alguna manera, estaba queriendo esquivar el sufrimiento. ¿Os acordáis? Cuando el Señor Jesús dice que tiene que sufrir, ¿qué es lo que hace? No, ven que vamos a recapacitar. Pedro por ninguna de las maneras quiere sufrir. Por ninguna de las maneras quiere sufrir. Es más, cuando vienen a arrestar al Señor Jesús, lo primero que saca una espada y le corta la oreja y sale corriendo. La noche cuando está en el juicio el Señor Jesús, ¿qué está ocurriendo? Le están identificando con Jesús y él no quiere. No soy yo. No soy yo, no quiere sufrir. No quiere sufrir. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo ahora Pedro está animándoles a que sufran? ¿Cómo puede ser esto? Pues es importante que sepamos la obra del Espíritu Santo. Él esquiva el sufrimiento, intenta
que el Señor Jesús no pase por el sufrimiento, pero hay algo sorprendente y es Pentecostés. Pentecostés. Pedro es otro. O sea, ¿lo veis? ¿Veis en Hechos? ¿Qué ha pasado con Pedro? ¿Qué ha pasado con Pedro? Es otro completamente. Es el primero y no va a escondida. No, que va al templo a predicar el mensaje de salvación. ¿Qué ha pasado con Pedro? Ha vivido la obra del Espíritu Santo. Ha vivido la salvación. Tiene fe y reconoce que tiene fe. Este es el sentido de las pruebas. Que cada uno de nosotros entendamos que Dios nos ha dado la fe y que esa fe nos va a guiar por todo el tránsito de toda nuestra vida hasta alcanzar nuestra herencia. Y no debemos de perder eso de vista, nunca. No debemos de perder de vista esto, nunca. Y vamos a concluir, ¿verdad? Concluimos sabiendo que las dificultades que están experimentando resultarán en bendición y de refinación de estos hombres. Estas dificultades resultarán en bendición mediante su refinación y no son comparables las glorias que podamos estar viviendo con las que nos esperan. Está llevándoles ánimo y es algo también que debemos de ver en ellos. Por eso el Evangelio ha continuado hasta nosotros. Ellos ya estaban experimentando la obra para poder soportar las dificultades que estaban llegando. Han recibido, ¿verdad?, la fe y todo esto vemos que es importante que pensemos, súmale la herencia que Dios ha provisto para nosotros. Y estos cazarrecompensas de los que comencé hablando, como os imagináis, no tienen ni tienen ningún interés de la situación en la que se encuentran los familiares de los que han fallecido, ¿verdad? Estos herederos, aunque muchos de ellos se encontraban en situaciones complicadas, en el programa se explica, este hombre, el interlocutor, lo que hacían, este bufete de abogados, solo se implicaban en aquellas herencias donde podían sacar tajada, donde el porcentaje mayor podían sacarlo. Y es algo que no tiene nada que ver con el Evangelio que Pedro está predicando y la herencia que Dios ha provisto para nosotros. Pedro solamente le interesa que todos los cristianos alcancen su herencia, porque sabe que van a ser probados y quiere que miren con esperanza la recompensa que Dios ha provisto para ellos. Dios los protege y los guarda hasta que reciban su herencia y le damos gracias a Dios por ello. Sí, Padre, gracias te damos, Señor, por la obra de salvación que tú has hecho a favor nuestro. Te damos gracias, Padre, porque en tu misericordia conoces nuestra situación y en tu bondad, en tu amor, Señor, nos has alcanzado por medio del Evangelio, por medio de la palabra. Te damos gracias, Padre, porque el Espíritu Santo nos ha hecho ver nuestra condición de pecado. Nos damos cuenta, Señor, de que tenemos un nuevo corazón, tenemos fe, Señor, y a veces seguimos pecando, Señor, pero tú has provisto un Salvador, tú has provisto nuestra salvación y el arrepentimiento, Señor, y como estos discípulos no necesitan lavarse enteramente, sino lavar sus pies, confesar sus pecados para continuar en esta carrera. Señor, alabado seas por tu provisión para cada uno de nosotros, Señor, que tú cuidas todas nuestras situaciones, todas nuestras dificultades, Señor, están controladas por ti, Señor, y confiamos que tú tienes un propósito, Señor, y es que cada vez aumente nuestra fe, nos acerquemos más a ti, Señor, para que tú seas glorificado. Alabado seas en esta mañana y que este mensaje
Padre, esté toda la semana cuando estemos en diferentes situaciones que a lo largo de la semana seguro que tenemos. Padre, te damos gracias por todo y por tu palabra, por lo que tú has hecho. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.